Aliadas. Historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos en México. Un podcast producido por CIMAC Radio con apoyo de PAN para el Mundo. Lucía, por la vida y la libertad de las mujeres periodistas. Tras una carrera como periodista, analista feminista, experta en libertad de expresión y fundamentalmente en derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes, Lucía Lagunes Huerta es reconocida como pionera en la defensa de condiciones de libertad y seguridad para las mujeres periodistas en un contexto de riesgo para México y el mundo. Lagunes Huerta es un referente y guía en el periodismo feminista mexicano, América Latina y en el mundo, porque ha tenido la capacidad de inspirar a equipos de mujeres periodistas a quienes ha formado. Su trabajo ha sido clave para la denuncia de abusos del poder, discriminación, injusticias, la desigualdad de género, violencias contra defensoras y periodistas y violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Desde su Dirección en Comunicación e Información de la Mujer, AC, CIMAC, planteó la necesidad de romper con esquemas patriarcales y colocar en la esfera pública a la mitad de la población históricamente excluida, las mujeres. Además, como un compromiso de vida, logró responder a la emergencia de violencia contra mujeres por la que atraviesa México, y su labor de documentación, sin duda, contribuyó a la construcción de una política pública integral de protección que permitiera observar los impactos diferenciados y las circunstancias que enfrentan las periodistas, un reto aún. Lucía destaca por su elocuencia, narrativa, experiencia, presencia, pasión y liderazgo. Con voz firme llena los auditorios a donde se presenta. Transmite su confianza sin comprometer su independencia. Es férrea defensora de las mujeres y emana empatía para acompañar a víctimas. Su sensibilidad le permite contactar con el arrojo necesario para afrontar presiones externas, censura o entornos hostiles contra la prensa, particularmente contra las mujeres periodistas. Su compromiso es absoluto e insoldable con la veracidad periodística, verificación de datos e independencia editorial, todo bajo la ética feminista. Con su paso como directora de CIMAC, Lucía abrió espacios para las que venían detrás de ella. Compartió experiencias, conocimiento, herencia bibliográfica y ojo periodístico a través de la cual nos enseñó a contar historias únicas. Ha sido una mujer de letras, impartido más de un centenar de talleres, conferencias en diversos continentes del mundo y coordinado más de 40 libros e investigaciones, por lo que apenas unos cuantos caracteres de un texto limitan la proyección de la contundencia de su carrera. Se ha convertido en una mujer histórica. Forma parte de una de las generaciones más sobresalientes del feminismo mexicano, quienes sentaron las bases de los cambios que hoy vivimos y disfrutamos. Ella desde el periodismo, junto con la generación de feministas de finales del siglo XX en México, lograron que las jóvenes mujeres de hoy puedan tomar mejores decisiones sobre su vida, cuerpo y desarrollo. Aunque sin duda el camino aún es arduo y empedrado, ellas sentaron las bases de profundos avances que eran impensables 3 décadas atrás, como contar con un marco jurídico contra las violencias machistas. Hoy podemos darle nombre a lo que sucede. Hace 3 décadas esto era impensable. Las violencias que vivían las mujeres solo se proyectaban en la nota roja de los diarios donde eran revictimizadas. Se argumentaba que eran conflictos entre parejas y que nadie debía inmiscuirse. Se barría el problema debajo de la alfombra y se dejaba una profunda huella de dolor, impunidad y vacío entre las víctimas. Ellas politizaron lo íntimo. Lo cierto es que ella, junto con la generación de mujeres, quienes transformaron las instituciones, incluidas las periodísticas, nos han dejado una herencia que nos permite caminar más ligeras en las áreas laborales, sociales, familiares y políticas. Hoy,
Lagunes Huerta milita en el movimiento que logró, y sin su trabajo, sería impensable que hubiésemos logrado que una mujer presida el país, o tener un Congreso de la Unión que va más allá de cuotas y supera la paridad para tener más mujeres en participación política, quienes también deciden el rumbo del país. Para ver llegar a la primera mujer presidenta, hubo un periodismo que narró los derechos humanos de las mujeres. Lucía Lagunes Huerta. Ella, junto con sus coterráneas, provocaron estos cambios significativos. Incluso se puede afirmar que fueron el precedente de la primavera feminista mexicana. Lagunes Huerta ha construido una carrera tejiendo con puntadas finas el camino para las otras. Con el propio cuerpo enfrentó el reto de ser la única entre tantos y tantos. Sus redes fueron tan amplias y tan contundentes que cofundó la Red Nacional de Periodistas, la Red de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y la Red Latinoamericana de Periodistas. En esto coincide Angélica de la Peña Gómez, aliada de Lucía y de los movimientos de mujeres en el país, una política de izquierda quien se describe, por convicción, defensora de los derechos humanos, especialmente de niñas, adolescentes y mujeres, al reconocer la trayectoria de Lagunes Huerta. De la Peña Gómez ha tenido más que una extensa carrera en la política mexicana, con resultados evidentes y tangibles para la vida de las mexicanas, y caminando junto con Lucía a lo largo de décadas con trabajo en favor de las mujeres. Angélica ha sido célebre y respetada. Fue diputada, integrante de la Comisión Bicameral del Parlamento de Mujeres de México y secretaria del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres, senadora de la República y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara Alta y fundadora de la Asociación Civil Mujeres en Lucha por la Democracia y una de las principales impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que hoy es el marco normativo contra las violencias machistas en el país. En este 2025, Angélica, lideresa en la política mexicana, participa junto con Lucía Lagunes Huerta en la única emisión de análisis político constituida exclusivamente por mujeres, Mesa Política. De la Peña reconoció la trayectoria de Lagunes Huerta y el aporte que ha dado al feminismo. Porque desde su espacio como periodista y como dirigente de una de las organizaciones más importantes de mujeres periodistas, siempre ha trabajado a favor de los derechos de las mujeres. Angélica de la Peña Gómez dice admirar la acuciosidad de Lagunes Huerta, así como su compromiso con estas causas, y sobre todo porque es de una gran amabilidad y gentileza en el trato hacia otras, así como su forma de relacionarse con las demás, siempre refrendando la sororidad. La ex senadora recordó que siendo ella presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, también formó parte del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Detalló que Lagunes Huerta llegó a ese organismo con la encomienda como periodista para formar parte del mismo, con voz y voto. Trajo a la memoria que ahí trabajaron juntas y coincidieron en apoyar sobre todo a mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos. Estas coincidencias refrendaron no solamente su gran amistad, sino sobre todo el que formamos parte de un mismo movimiento, de una misma causa, y siempre tomadas de la mano, siempre coincidíamos en todo lo que resolvíamos. En este sentido, también se dijo estar unida con Lucía Lagunes Huerta en la admiración y el amor que le tienen a la feminista, filósofa, doctora y maestra Marcela Lagarde y de los Ríos. Al mirar atrás, Angélica de la Peña rememoró cómo se han apoyado mutuamente, apapachándose y refrendando su amistad
la cual las hermanaba en el reconocimiento de lo que cada una hacía. Lucía es el mejor ejemplo de lo que es el feminismo, dijo con contundencia y sororidad de la Peña. El camino estaba trazado. Desde la llegada de Lucía Lagunes Huerta a la Ciudad de México, procedente de Noalinco, Veracruz, construyó una carrera periodística en ascenso. Aunque su formación escolar fue desde la sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, lo cierto es que su camino estaba trazado en el periodismo. Fue periodista en redacciones donde pendía de forma táctica un letrero que decía: "No se permite la entrada a mujeres", cuyo mensaje ignoró y simplemente empujó la puerta, tomó su máquina de escribir y publicó sin detenerse. Su carrera fue en ascenso hasta ser integrante fundadora de CIMAC, desde donde dirige la agencia CIMAC Noticias, y volverse una pionera en el periodismo feminista en México. Ha llegado a colaborar en múltiples medios a nivel nacional e internacional, como El Financiero, Política Meridiano 99, Liberadictus, Radio Educación, Ibero Radio, Carmen Aristegui, Canal 11 y Proceso. La última entrevista que otorgó a un medio internacional fue para Alemania en este 2025, con detalle para el Deutschland.de, donde recalcó que la agencia CIMAC Noticias lucha por la igualdad de derechos en el sector de los medios de comunicación de México. Bajo su dirección en CIMAC, se ha conformado un circuito de comunicación periodística con una veintena de producciones radiofónicas feministas, 2 emisiones semanales de análisis feminista y un equipo de mujeres periodistas quienes proponen una agenda de impacto, la cual pone a las mujeres y niñas en el centro del debate público, con lectoras y seguidoras en los 5 continentes. Ella no ha ejercido una jefatura desde las cúpulas. Es una periodista que se ha remangado la camisa y arrastrado el lápiz en las diversas fuentes periodísticas. Se especializó en periodismo no sexista, derechos humanos, salud, trabajo e infancia. Estableció una agenda nunca antes vista en el país: colocar a las mujeres en el centro de la política. La jornada. Un 19 de septiembre de 1984, en México se publicó, por primera vez, el diario La Jornada, el cual surgió como una voz crítica y contrapeso del que México carecía. Este medio de comunicación escrito llegó a la esfera pública para dar frescura en los contenidos noticiosos, porque salía del esquema corporativo mediático. En su origen, fue reconocido como un diario de causas sociales. Las y los periodistas que llegaron a aquella jornada se les consideró intelectuales, de izquierdas, contestarios y con una agenda crítica. Dieron seguimiento a temas políticos, todo menos como una simple cobertura. Profundizaron en la investigación periodística. Es decir, aquella jornada marcó la pauta para un periodismo crítico, porque México venía de un sistema opresivo. No olvidemos que el país salía del periodo histórico conocido como Guerra Sucia, cuyo brazo represivo más violento estuvo a cargo del ejército mexicano. No obstante, esta dinámica autoritaria se vivía en todos los ámbitos, incluidos los medios de comunicación. Todo movimiento desde la disidencia era perseguido y silenciado bajo la fuerza. Imaginemos lo que significó que las y los periodistas de la jornada rompieran cercos informativos con coberturas especiales, como la detención del entonces director de la Policía del Distrito Federal, Arturo Durazo Moreno, acusado de múltiples abusos, violaciones a derechos humanos y contrabando en 1984. La agenda de la jornada marcó tendencia, y eso fue gracias al valor de sus periodistas, quienes la integraron. En la jornada, Lucía Lagunes Huerta comenzó formalmente en el periodismo, y lo hizo con una pluma crítica, radical, de izquierdas y valiente,
porque el país arrastraba remanentes del sistema represivo. Con el paso del tiempo, mujeres periodistas de este periódico conformaron el suplemento Doble Jornada, un anexo feminista de circulación nacional con una perspectiva inédita. Lagunes Huerta también formó parte de este suplemento. El objetivo no terminaba solo en informar desde y para las mujeres, en informar sobre ellas y desde ellas. Era también crear un medio que leyera el mundo entero desde esa perspectiva que la historia patriarcal ha silenciado e invisibilizado. Dar elementos que permitieran a las mujeres entender su situación subordinada, su condición de otredad y las razones y modos con que la lógica patriarcal mantiene y recrea una macrocultura productora de injusticia, jerarquía, dominio y violencia donde las mujeres son sus principales víctimas y, en la medida de su conciencia feminista, también su máxima esperanza y posibilidad de cambio. Palabras del equipo de Triple Jornada tras el cierre de este suplemento el 2 de enero del 2005. Las periodistas quienes concibieron la Doble Jornada forjaron una nueva identidad mediática. Ya no fue suficiente la perspectiva política disruptiva. Ahora ellas enfocaron la mirada en la mitad de la población, quienes prácticamente pasaban desapercibidas en las coberturas de todos los medios: las mujeres. En su nombre estuvo su rasero, Doble Jornada, porque le concedía la referencia de evidenciar las labores de cuidados exclusivas y sin remuneración económica que ejercen las mujeres en el país, lo que les otorga una doble jornada laboral. Es decir, estas mujeres politizaron la agenda que era considerada parte de la vida privada y de costumbres que marcaban la vida de las mujeres. Esto sin duda fue un parteaguas. De nueva cuenta, Lucía politizaba lo íntimo. Elvira Hernández Carballido, en su columna de opinión, Cartas de Marzo, querido suplemento, Doble Jornada, escrito para el Sistema de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, recordó que en sus páginas está la historia completa del feminismo en México de 1987 a 1998. Ahí está Macrina Ocampo, confiando en una de las primeras entrevistas que publicaste que, por puritita desesperación, aprendí a luchar. La advertencia del 10 de mayo como una fecha que llevaba consigo una historia de manipulación. Este recorrido titulado De Leona Vicario a Luisa Lane, Las mujeres y la libertad de expresión. Las mujeres del 68, la causa de las mujeres y los cautiverios. Los reportajes que ya denunciaban la violencia latente, las chavas banda, las mujeres que no podían tener hijos, las niñas bien o las leyendas del cine mexicano. El aborto, un tema siempre presente. Secciones como viejerío, insólita cotidiana, vicios y servicios, qué leer y el cuerpo. Aún se recuerda con nostalgia las páginas de aquel suplemento. Ella fue parte del equipo de periodistas quienes integraron la Doble Jornada, lo que sería la base de sus siguientes proyectos. Lucía Lagunes Huerta fue de las primeras periodistas en el país en documentar temas como el VIH y SIDA desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. Alertó sobre el riesgo que corrían las mexicanas de quedar sin detección oportuna frente al cáncer cervicouterino, CACU, durante la discusión de la norma oficial mexicana de salud y la función de agencias especializadas en delitos sexuales, lo que permitió una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Los casos emblemáticos que eran ignorados por los medios de comunicación tradicionales, ella los colocó en un lugar preponderante, los llevaba a la primera plana. Dio seguimiento a violaciones a derechos humanos de las mujeres de Tláhuac, Zongolica, Atenco, mujeres zapatistas, defensoras de la paridad, trabajadoras costureras, víctimas de los sismos de 1985, madres de Juárez, víctimas de la guardería, ABC, o casos emblemáticos como el de Yakiri Rubio, pero la lista es más que extensa. Tras el éxito editorial de la Doble Jornada, decidieron publicar otro suplemento informativo,
La Jornada Niños, donde también Lucía Lagunes Huerta colaboró. 1988. A finales del siglo XX, con mayor precisión el año 1988, se produjo un cambio de paradigma para México. La vida política del país cambió tras la Comisión del Fraude Electoral, conocido como la caída del sistema, que no solo puso en entredicho la legitimidad del partido hegemónico en el país, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, quien llevaba para ese momento 69 años ininterrumpidos en el poder, sino que provocó un giro en la conciencia ciudadana. Fue un 6 de julio de 1988 cuando se dieron las elecciones federales por la presidencia de México. En la boleta electoral estaban Carlos Salinas de Gortari por el partido en el poder, el PRI, Manuel Cloutier por el Partido Acción Nacional, PAN, la primera mujer candidata a la presidencia, Rosario Ibarra de Piedra, dirigente del comité Eureka, organización de madres en busca de hijos desaparecidos, y por la coalición del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por el Frente Democrático Nacional, FDN. Durante esas elecciones, por primera vez en la historia de México, se podía seguir el sistema de cómputo de los comicios, pero en la noche, cuando Cárdenas Solórzano encabezaba la votación, bajo toda sospecha se suspendió la energía eléctrica y al regresar, el candidato priista emergió al primer lugar. Este hecho exacerbó el descontento social. Ya no era suficiente lo que se ofrecía, se exigía un cambio de régimen, de partidos y de cultura. Se generó un punto de inflexión y se sentaron las bases para la alternancia partidista que se vería reflejada hasta el año 2000. El cambio de paradigma estaba echado a andar. Sin importar lo que trazara el partido hegemónico, lo cierto es que México pedía nuevos espacios, nuevos contenidos, nuevas narrativas, y las mujeres periodistas hicieron lo necesario para generar espacios desde esta perspectiva. Fue en ese mismo 1988 cuando periodistas de La Jornada salieron de ese diario para emprender un proyecto propio, y así fue como Lucía Lagunes Huerta, junto con varias compañeras, dejaron aquel periódico de izquierdas y fundaron una organización desde la perspectiva feminista, Comunicación e Información de la Mujer. En 1991 se constituiría formalmente Comunicación e Información de la Mujer, Asociación Civil, CIMAC. Este grupo de mujeres periodistas se plantearon el objetivo de publicar información noticiosa sobre la condición social de las mujeres, asegurando la incorporación de sus derechos humanos, y así surgió la primera agencia de noticias feminista, pionera en el campo y secundada por muchos, jamás igualada. Por sus dotes de lideresa, Lagunes Huerta tomó la dirección de la organización en 2005. Patricia Mercado Castro, otra mujer de gran trascendencia política en el movimiento de las mujeres en México y en la región, quien ha dedicado gran parte de su carrera al servicio público y quien también fuera candidata presidencial por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, senadora y diputada, reconoció la labor de Lucía Lagunes Huerta como periodista. Para Mercado Castro, el aporte más importante de Lagunes Huerta lo ha dado como periodista al informar, analizar, entrevistar e investigar. La describió como una periodista muy seria en sus planteamientos y en lo que nos nutre con todos sus años de trabajo a las feministas y a los movimientos de mujeres. Una vida editorial. Las notas periodísticas dejaron de ser insuficientes. Necesitó investigar y extender su información, por lo que comenzó a dirigir trabajos de largo aliento, contribuyendo así con su herencia bibliográfica. Extendió sus investigaciones y conformó equipos editoriales donde agrupó a mujeres que elaboraban con ella en proyectos editoriales con publicaciones de largo aliento. Ella misma narra cómo en el 2005 las reporteras no formaban parte de las estadísticas ni de los informes de violencia. Detalla que,
hombres y solamente hombres llenaban las listas de periodistas asesinados, agraviados y desaparecidos. Cuando la mayoría de las redacciones están copadas de reporteras, ellas no aparecían. Fue entonces que se preguntó, ¿será acaso que a ellas no las agreden o será que la forma de investigar las está excluyendo? Obviamente su hipótesis demostró la segunda teoría. Lagunes Huerta demostró que el machismo, el patriarcado y la misoginia las dejaba excluidas de la protección y por lo tanto de la justicia, así como del derecho a la debida investigación y reparación integral. Fue así como inició la documentación y el registro de violencias contra las periodistas, y a partir de ese momento se sumaron investigaciones, observatorios de medios, libros, crónicas, revistas, manuales y diagnósticos, y prologó textos de otras compañeras periodistas. La vida de las periodistas. Lucía reconoció a las mujeres periodistas cuando ninguna otra organización se detuvo a observar cómo la violencia las atravesaba, no solo por ejercer el periodismo, sino por ser mujeres. Gracias a su trabajo, hoy en México existe documentación, desde una perspectiva feminista, sobre la forma en que la violencia sociopolítica y misógina impacta en la vida y el quehacer de las periodistas. Fue Lucía quien conceptualizó y desarrolló una metodología feminista de documentación y acompañamiento integral para mujeres periodistas en situación de riesgo por el ejercicio de su labor. Ese enfoque ha sido clave para que CIMAC haya podido sostener, escuchar y acompañar a cientos de mujeres periodistas en todo el país que enfrentan violencia, así como distintos niveles de riesgo por realizar su labor informativa. Realiza evaluaciones de riesgo a mujeres periodistas víctimas de violencia o agresiones derivadas de su labor, a quienes incluye en programas de protección. También ha contribuido de manera decisiva en la construcción de una política pública de protección con perspectiva de género y ha impulsado mejoras al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Lo ha hecho tanto desde su labor de incidencia en CIMAC y en el espacio OSC para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como a través de su participación durante 8 años como consejera del propio mecanismo. Desde ese espacio aportó una mirada humana, crítica y feminista para promover la implementación de planes de protección que incorporaran un enfoque diferencial para mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas. Hoy, su trayectoria la coloca como una de las voces más sólidas en la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos de las mujeres periodistas. Lucía Lagunes Huerta, junto con su equipo especializado en libertad de expresión y feminismo, publicó el Informe Diagnóstico Violencia contra Mujeres Periodistas, México 2010-2011, donde documentó un aumento significativo en casos de mujeres periodistas víctimas de violencia, cuyos casos se habían incrementado entre 2009 y 2011. Fue visionaria al atender, comprender y escuchar la situación de violencia que enfrentaba una mujer periodista, colega de la Red Nacional de Periodistas. Su sensibilidad le permitió identificar que aquello que vivía era debido a su labor y se diferenciaba de sus colegas varones. Con esta alerta, Lagunes Huerta se percató en 2005 que las mujeres periodistas no formaban parte de las estadísticas o informes que denunciaban asesinatos, agravios o desapariciones de integrantes de la prensa, a pesar que la mayoría de las salas de redacción estaban integradas por mujeres. Esta revelación fue fundamental para su labor futura. Había más que un vacío informativo y un marco de protección para las mujeres periodistas, porque este episodio le permitió a Lucía Lagunes entender que tras el hecho violento, su compañera no sabía qué hacer, cómo protegerse, cómo proteger a su familia o en quién confiar. Así fue como nació el área especializada en libertad de expresión en CIMAC. Lagunes Huerta, junto con su equipo,
logró evidenciar que el caso de esa compañera periodista no era aislado. Logró documentar que del 2002 a 2011, en México hubo 94 casos de violencia cometida contra mujeres periodistas y comprobó que un 85.4% eran casos ligados con el ejercicio de su profesión. No se conformó con esto. Estas cifras las llevó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, en julio de 2012, en Nueva York. Hizo que el Estado mexicano compareciera para responder sobre la situación de las periodistas en México, porque la CEDAW declaró su profunda preocupación por los riesgos que las mujeres defensoras de derechos humanos y las periodistas enfrentan en el ejercicio de sus actividades profesionales en el país. De forma insólita, el comité instó al Estado mexicano a velar por la pronta aplicación de la Ley para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, LPPDH-IP-2012, a nivel federal y estatal. Otro episodio que confirma su espíritu de causas en favor de las mujeres y sororidad fue el 2015, cuando en representación de la Red Nacional de Periodistas, México, de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, así como de las distintas organizaciones de mujeres y feministas que participaban en la revisión de la Plataforma de Acción de Beijing, más 20, y la elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sustentables, post-2015, increpó al entonces embajador alterno de México en la ONU, Juan Sandoval Mendiolea, por su silencio institucional ante el despido de la periodista Carmen Aristegui. Recordemos que ese año, Aristegui y su equipo de la Unidad de Investigaciones Especiales fueron despedidos de la primera emisión de noticias de MBS por un presunto abuso de confianza, al realizar una alianza de forma unilateral donde supuestamente se comprometían los recursos y marcas de esa empresa de comunicación. No se puede reconocer la labor de las periodistas en el Pleno de Sesiones de Naciones Unidas y guardar silencio ante un atentado a la libertad de expresión de la periodista con mayor influencia en México, atentado disfrazado de una decisión de empresa, confrontó Lucía Lagunes Huerta. Desde entonces las publicaciones, datos, registros e informes han sido consecutivos y en este 2025 coordinó el 7º informe sobre violencia contra mujeres periodistas. Las formas de asedio, violencia contra las mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador. Desde donde documentó 1,189 casos de agresiones contra mujeres periodistas ocurridas solo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 2018-2024, ataques ocurridos a causa de su labor informativa. Esta cifra que presentó Lucía en su informe representó un aumento del 117% con respecto al periodo del presidente anterior a López Obrador, Enrique Peña Nieto, 2012-2018, cuando se registraron 548 casos. Con ello evidenció que el primer gobierno procedente de la izquierda podría ser tan violento o más como cualquiera de los anteriores. El micrófono, su herramienta. La conciencia social que impulsó a lo largo de su carrera tuvo un medio fundamental, el micrófono. Tomó esta herramienta para consignar la verdad y la libertad de expresión, desde donde cuestionó, investigó y reveló realidades para generar diálogo entre los diversos públicos a los que les ha hablado. Los grandes espacios noticiosos la han buscado para que comparta su análisis especializado. Ha sido comentarista para Detrás de la Noticia, del periodista Ricardo Rocha, en 7 regiones, noticiero por televisión en el estado de Guerrero, así como del programa Mejorando tu Vida Diaria, conducido por Patricia Kelly, en Grupo ASIR, en Radio Universidad de Aguascalientes y Adictivo, de Grupo Imagen, en Torreón, Coahuila. Entre 2003 y 2007, fue conductora titular del programa semanal Público y Privado, transmitido por las frecuencias del Instituto Mexicano de la Radio, reconocido en 2005 por ser uno de los programas más escuchados de la radio ciudadana.
fue conductora invitada para los proyectos especiales de Canal 11, Mujeres en Movimiento y Por qué las mujeres cuentan. Hoy conduce Mesa Política, un espacio que ofrece una mesa de reflexión política protagonizado por mujeres, un punto innovador en un entorno mediático, donde los analistas hombres acaparan las mesas políticas y usualmente son quienes plantean una agenda excluyente de las mujeres. Además, en su noticiario, Análisis Feminista, ha dado voz a las víctimas con entrevistas de impacto acumulado, perfiles de trascendencia como la abogada Jimena Ugarte, quien lleva el caso de violencia sexual contra el comunicador Andrés N., Elena Monzón, abogada y hermana de la defensora Cecilia Monzón, víctima de feminicidio en Puebla, Rosario Robles Berlanga, o las víctimas de casos de violencia feminicida y desaparición en el país. Su voz a nivel internacional. Lucía Lagunes Huerta ya había reunido múltiples habilidades comunicativas, culturales, personales y periodísticas que la llevaron a conectar con audiencias alrededor del mundo. Su profundo dominio de los movimientos de mujeres, casos y su capacidad de explicar conceptos complejos que provienen del argot legislativo o académico y traducirlos en forma clara, le abrieron la puerta en diversos auditorios del mundo. Todo esto en conjunto sentó las bases para que más y más audiencias se sumaran al listado de lugares que pedían su presencia escénica. Por lo que fue expositor en el Coloquio Internacional, Comicios Mediáticos, Medios de Comunicación y Elecciones para una Democracia Intercultural, en La Paz, Bolivia, 2014, en el conversatorio Rompiendo moldes de género desde el periodismo, en la ciudad de Tunja, Colombia. Ponente de conflictos armados, una visión desde el género y la comunicación en la Universidad Latinoamericana de Andalucía, Sevilla. Participó en la conferencia Nordic Forum, Malmö, en Suecia, y en el Foro Internacional Género, Medios, TICs y Periodismo, a 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing, así como en el Foro sobre Libertad de Expresión, organizado por la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica. En varias ocasiones ha sido invitada a conversar en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. De igual manera, su presencia ha sido requerida en diversas latitudes para impartir seminarios como La imagen pública de la mujer en la ciudad española de Málaga, por invitación del Instituto Andaluz de la Mujer, así como el Seminario Internacional Comunicación y Género para el INMujeres y Mujeres en Frecuencia. A estos lugares se suma una interminable lista de participaciones en todo el territorio mexicano y de América Latina, donde ha llevado más de un centenar de talleres sobre periodismo no sexista, lenguaje incluyente, vocería, liderazgo de mujeres y estrategias de comunicación para organizaciones sociales, políticas y periodistas. Premiada. El 16 de diciembre del 2015, Lucía Lagunes Huerta recibió el 6º Premio Internacional de Libertad de Prensa de la Universidad de Málaga, a propuesta de la Cátedra UNESCO de Comunicación, y durante el evento, el rector José Ángel Narváez se refirió a ella como periodista y heroína, gran defensora del compromiso por la libertad. Cabe señalar que este premio le fue otorgado a Lagunes Huerta por la incidencia en el reconocimiento de la violencia contra mujeres periodistas, y este galardón solo ha sido otorgado a 2 mujeres desde el 2010. Julian Assange recibió este mismo en 2011 por su trabajo en Wikileaks. ¿Y cómo no referirse a su labor con tal calificación después de increpar al poder por décadas? No es una situación menor. México ha sido considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo. En este contexto, Lagunes Huerta ha denunciado, desde el periodismo, los actos de violencia y discriminación en contra de mujeres, niñas, adolescentes, defensoras y periodistas, así que los ataques contra su labor no han estado exentos de su trayectoria. La organización que dirige, CIMAC, enfrentó 2 allanamientos directos en sus instalaciones, donde Lagunes Huerta
y su equipo de periodistas y analistas generan esta labor. El primer allanamiento a las oficinas de CIMAC ocurrió en junio de 2008, cuando la organización se encontraba investigando casos de violaciones sexuales por parte del Ejército Nacional. Además, en ese momento daba acompañamiento a la periodista Lidia Cacho, exiliada de México, por su labor informativa. Mucha de la información que formaba parte de estos y otros trabajos periodísticos y de acompañamiento se perdió, pues tras ingresar a las oficinas, los responsables del delito robaron los equipos de cómputo de la asociación. Casi 3 años después de estos hechos, el 20 de mayo de 2011, las oficinas fueron allanadas nuevamente. En ese entonces, CIMAC trabajaba en un informe que daba cuenta de las agresiones contra mujeres periodistas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y en una investigación periodística sobre agresiones a mujeres defensoras. En esta segunda ocasión, los responsables cortaron los cables de Internet de CIMAC y revolvieron todo lo que encontraron a su paso en gavetas, archiveros y escritorios. El robo de equipo fue mínimo, por lo que se presume que su objetivo no era saquear los bienes de las instalaciones. Ante la actuación negligente de las autoridades en ambos casos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, CDHCM, emitió la recomendación 08/2014, la cual, en conjunto con las acciones de defensa de CIMAC, sirvió como impulso para crear el mecanismo de protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Ciudad de México. Derivado de esta situación, el 16 de agosto del 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad por su falta de actuación al investigar 2 allanamientos ocurridos en las oficinas de CIMAC. Hay que decir que a este premio recibido en Málaga se han sumado numerosos reconocimientos como periodista, defensora y directora de un organismo de derechos humanos en favor de las mujeres. Así llegó para ella el reconocimiento que el Instituto Nacional de las Mujeres del Distrito Federal entregaba cada año a las mujeres líderes a través de la medalla Omezíhuatl 2011, el reconocimiento Mujeres Invirtiendo en Mujeres, Semillas 2008. Obtuvo la mención honorífica del segundo Premio Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de las Mujeres 2009. Obtuvo el tercer lugar del Premio Nacional de Periodismo Rosario Castellanos. Además, diversas instituciones se han sumado al reconocimiento por su trayectoria, como son el periódico La Jornada, la Unión de Periodistas Democráticos de Tamaulipas 2007, Visión Mundial, la Dirección de Desarrollo Social del Distrito Federal 2007. En el 2013 estuvo nominada al Premio Valentía en el Periodismo y Premio a la Trayectoria para mujeres periodistas cuyos logros hayan trascendido e inspirado a futuras generaciones de comunicadoras, por la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios, IWMF, por sus siglas en inglés. En este 2025, luego de dirigir por más de 20 años la organización Comunicación e Información de la Mujer, AC, ha decidido tomar un camino independiente a la dirección, y con esta decisión, comienza una nueva etapa donde el periodismo feminista seguirá siendo parte de su ruta. Por la vida y la libertad de las periodistas. Para ejercer la libertad de expresión, es necesario garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres periodistas. La sororidad reconstruye a las mujeres y es un camino real para ocupar espacios, lograr derechos, consolidar protecciones entre mujeres y eliminar el aislamiento, la desvalía y el abandono. Marcela Lagarde de los Ríos. Aliadas. Historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos en México. Un podcast producido por CIMAC Radio con apoyo de PAN para el Mundo.